aquí tenemos también a Marta. Gracias, Marta, por acompañarnos. Dios te bendiga. Extrañamos por ahí en camino, creo que ya nos puede estar escuchando Edwin con su esposa. Y vamos a saludar entonces por aquí en el Zoom. Bienvenidos sean todos. Tenemos al pastor, les manda muchos saludos. El pastor de la iglesia de aquí no puede acompañarnos hoy por algún motivo, pero les manda muchos saludos y espera con la ayuda de Dios mañana poder estar. Desde Colombia está José Castro, es de acá, pero está por allá. ¿Quién lo mandó? Allá está. Bueno, entonces que desde allá sufra como comemos taquitos mexicanos. Muy bien, está David y Angie. Allí está David. Qué bueno que estés con nosotros, David. Dios te bendiga. Muy bien, gracias. Alexandra, bienvenida. Dios te bendiga. La familia Méndez, gracias por acompañarnos. Tenemos a Juan Felipe Reyes Martínez. Dios te bendiga. Lexter, desde Nueva York. Dios te bendiga, mijo. La hermana Margarita, qué bueno, Margarita, que nos estés acompañando. Yo, en lo personal, estoy orando por ti para que el Señor te siga dando mucha sabiduría. Marta Macías, no sé quién es, sigamos. Martica, sí sabemos quién eres tú. Martica, con toda tu familia, espero que se encuentren muy bien. Miguelito, donde quiera que estés conduciendo, el Señor guíe tu camino. También tenemos a hermana Noemí, Dios te bendiga, Noemí, qué bueno verte por acá. Tenemos también a otra familia, allí desde un dispositivo, tenemos a Samuel, tenemos a Jorlani y tenemos también a la licenciada. Bueno, eso de licenciada se autodenominó así y así se quedó, así que licenciada hoy, si usted no recibe su regalo, me lo voy a comer yo. Esas frutas están buenísimas. Espero que cuando llegue a su casa, de hecho, ¿qué tal si lo llevamos, cierto, Alma? Se lo vamos a llevar. Pueda usted disfrutarlo, pueda gozarlo con mucho gusto, con mucho cariño de parte de aquí de nuestra iglesia. Muy bien, hermanos, gracias a todos por estar. Pero creo que me escapé de uno que se llama Wilson. Wilson, ¿dónde está Wilson? Creo que no está Wilson, pero le voy a escribir aquí. Permítame, hermanos, porque Wilson para mí es un gran muchacho, es un muchacho que me gustaría que estuviera participando. Le voy a mandar un audio por eso mismo. Hola Wilson, ¿cómo estás? Estamos aquí desde la iglesia te está extrañando, te estamos saludando en vivo, así que cuando puedas te conectas. Un abrazo. Ahí está el mensaje. Si usted, hermanos, tiene su dispositivo y puede compartirle en línea a alguien, envíeselo, no le dé mente, no le dé pena. ¿Cuántos amigos tiene usted en su WhatsApp? Para unos 20 mínimo, ¿verdad? Que de 20 se conecte uno o dos, ya es ganancia. Si usted tiene a alguien allí, un familiar que sabe que necesita escuchar la palabra de Dios, envíeselo. Los que están en el Zoom, nada perdemos si enviamos este link a las personas que van a escuchar. Muy bien. Jordan y Dana están conectados desde casa. Dios los bendiga. Muy bien. Bienvenidos. Dios los bendiga también. Donde quiera que se encuentren. Bien. Listo, vamos a orar en este instante. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque para siempre es tu misericordia. Nos sentimos muy contentos, Señor, de que en esta noche nuevamente nos das la oportunidad de venir a la iglesia para escuchar la Biblia. Pero aquellos que están conectados a través del Zoom, también gracias porque tienen la disponibilidad, pero también los recursos como un dispositivo, como señal internet, para poder, Señor, que escuchen que Dios nos va a enseñar a través de la palabra tuya, Señor. Padre bendito, gracias. Sin ti no somos nada. Reconocemos que tú tienes autoridad sobre nosotros, que usted es nuestro creador, que le debemos nuestra vida, que necesitamos sí o sí depositar nuestra confianza en usted para estar más tranquilos en este mundo que a veces, Señor, nos llena de zozobra. Padre bendito, gracias por todos los presentes, gracias por los que han de escuchar tu palabra a continuación. Que en esta noche de verdad sintamos que estás a nuestro lado, que nos confortas a estar en tu presencia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos, me disculpan, mire, yo emocionado y todas esas cosas, y mi esposa no le mandé el link. Ustedes saben lo que eso significa, ¿cierto? Voy a mandarle otro audiocito. Aquí por aquí. Esposa, puedes conectarte, estamos en vivo, me olvidé, la iglesia me perdona, entonces aquí tomé un espacio para enviarte el mensaje, conéctate para que escuches con tus amigas. Mi esposa está en este momentico en un ensayo con las chicas son de agrupación CELAT, los que algunos la han podido ver a ellas tres cantando. El objetivo de ellas es poder cantar música que tenga un contenido netamente bíblico. A veces nosotros escuchamos cierto tipo de canciones que lo único que expresan son mover el sentimiento, ¿verdad? A mover el corazón, el espíritu, como para sentirnos como que, ay, me agradó a mí. Pero el contenido, la letra, allí están conectadas. Dios te bendiga, esposa, con tus amigas, la agrupación CELA, gracias por estar con nosotros. Ellas entonces les decía que cantan, la agrupación CELA canta canciones que sean bíblicas, de tal forma que resalten una enseñanza bíblica. Nosotros le denominamos doctrina bíblica, pero
un mensaje bíblico, por ejemplo, la verdad acerca de los muertos. Vamos a cantar una canción que nos hable de eso. La verdad acerca de la ley, la verdad acerca del santuario. O sea, enseñanzas bíblicas resaltadas a través de eso. A ver, les voy a hacer, esto no es del tema, pero les voy a colocar una comparación. Imagínense que hay una letra hermosa, bonita, pero hermosa, una letra que usted cuando la lee dice, en serio, esto me lleva al cielo. Pero pum, le colocamos un ritmo de reggaetón. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ve? Tiene que haber armonía, ¿cierto que sí? Armonía entre la letra y la melodía, la canción, decía, la composición musical, ¿verdad? Pero hoy no imaginemos una canción que cuando yo la escucho, me eleva al cielo y digo, esto sí en verdad me lleva al cielo. Pero cuando comience la letra, ¿cierto? Cuando comience la letra, es una letra que va distante a lo que enseña la escritura. Tampoco hay armonía. Por eso el objetivo, hermanos, es, la agrupación se la busca con la ayuda de Dios, componer música. Y estamos trabajando en ello para apoyarlas bastante, para componer música que tenga armonía entre la composición, la música, la melodía, pero también la letra. De esa manera, hermanos, poder enseñar. El día de mañana, con la ayuda de Dios, les prometo que vamos a escuchar una que resalta sobre la deidad. Maravillosa Trinidad se llama la canción. Si usted me gana y va a la casa y la busca, por favor, déle suscribirse a ese canalcito. Pero si no me gana, mañana se las enseño. Se llama Maravillosa Deidad, Maravillosa Trinidad. Muy bien, ahora sí, vamos a nuestra temática. Uy, Dios mío, ya hay 23. Gracias, Dios los bendiga. Gracias por estar hoy aquí. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Hay una pregunta que más de uno nos hacemos y no la hemos hecho, pero hay ciertas personas hoy en día en nuestra sociedad que se la están haciendo frecuentemente. Por ejemplo, cuando se dio lo del COVID, ¿cierto? Más de una persona empezó a buscar iglesias, a buscar mensaje, a buscar un lugar donde refugiarse, porque llegó el fin del mundo. Usted se imagina aprender el noticiero, que de paso muchos tuvieron problemas, ¿cierto? Como psicológicos, como problemas de distorsión mental, porque veían las noticias y vamos a ver algo bueno y prendían noticias. Hoy murieron 5,000 en el estado de Nueva York. ¿Qué? Luego, que abajo en Texas murieron tantas personas y uno como que, Dios mío, entonces hay que buscar de Dios. Porque estamos, Ignacio, en una época, cuando empezó el COVID, donde tengo que estar listo, preparado, porque llegó una peste, nos está matando, ¿verdad? Pero pasó la peste, pasó el COVID, se vacunaron, nos vacunamos, y entonces todo como que se calmó. Y la pregunta es, aquellos que verdaderamente estaban con esa ansia de buscar un lugar, un espacio para escuchar de Dios, para estar en su presencia, ¿perseveraron? ¿Continuaron? Eso de aquellos que no profesan una fe, pero ¿qué de los que sí profesan una fe? Sí continuaron, batallaron, se perseveraron en ese aspecto. Y una de las preguntas que muchos se han hecho en el libro de Pedro está escrito: desde muy pequeño escuchamos que Jesús viene y no ha llegado. Entonces, la pregunta que más de uno se hace es ¿cuándo? ¿Cuándo entonces? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Nosotros hemos dicho durante toda la semana a través de una continuidad. Los temas han sido variados, ustedes han visto. Estamos hablando de una cosa, luego otra cosa, pero con una continuidad. Jesús en las escrituras, debemos estudiarlas, el pueblo de Dios tiene que estar preparado como una luz en medio de la oscuridad, ¿cierto? Luego hay un mensaje que proclamar. Luego, hermanos, enseñamos que ese mensaje enseña a un pueblo especial que tiene unas características especiales y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Nos faltan 2 días, mañana y el sábado, pero el día de hoy se hacen unas preguntas y las preguntas esperamos resolverlas bíblicamente. Las preguntas son las mismas preguntas que se hicieron los discípulos en Mateo capítulo 24. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo número 1. Mateo capítulo 24, versículo 1. Dice la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 2, ¿ven ustedes todo esto? Entonces les dijo, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte, esa parte es muy importante, se le acercaron aparte y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. Y del fin del siglo. Pregunta número 3. Hay 3 preguntas. Voy a parar, voy a hacer un paréntesis. Le damos la bienvenida a Carmen. Qué bueno verte, Carmen. Si vieran que a Carmen el lunes fue, ¿cierto? ¿Fue el lunes o el martes? El lunes, ¿cierto? El lunes llegué a una casa por allí que me invitaron y cuando veo a Carmen y Carmen me ve y digo, ay, hola, ¿cómo estás? Y luego me ven a mí agarrado con una escoba, un trapero, una cosa allí que estaba haciendo y entonces yo vi a Carmen como que, ¿en serio? ¿El predicador está en esto? Pues sí, Carmen, el predicador estaba también en eso. Me da mucha alegría compartir ese espacio, ese momento, pero este también es muy importante. Así que, ¿cuánto le damos la bienvenida a Carmen? Mire, su iglesia la está saludando, Carmen, qué bonito. Entonces retomamos. Esas son las 3 preguntas. Número 1, dice, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Pues tenemos que leer el contexto. Pregunta número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. Y la pregunta número 3 es, ¿y qué señal hay del fin del siglo? Hermanos, y Jesús comienza un discurso, comienza una predicación muy especial, pero me toca colocarlos en contexto, por eso voy a leer aquí algunos apartes. Número 1, el objetivo de Mateo capítulo 24 es destacar, darle preeminencia a algunos mensajes proféticos que cuando usted lo lee, de hecho, no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos apartes, pero le animo para que lo lea en la casa, Mateo 24. Es destacar algunos mensajes como, por ejemplo, velar y orar. La iglesia ora, amén, pero la iglesia vela, ayuna, tiene vigilias en la noche. Estamos hablando de vigilia no como hermanos, el sábado hay una vigilia, estamos hablando en términos personales, ayunar, orar, velar, estar atento a algo que va a suceder. Entonces el capítulo nos apela, nos da una motivación para la oración, para la perseverancia, para estar alerta, estar atentos, apercibidos, pero también apela, hermanos, a una necesidad de estar preparados en una base. La base es la palabra de Dios. Hermanos, si alguien se levanta, lo vamos a hablar ahorita, diciendo cosas muy aparte, y esta creo que es la 3ª vez que lo digo, muy aparte de lo que enseñan las escrituras, Jesús en el capítulo está diciendo, básense en las escrituras, en las predicciones que estoy dando para que puedan estar alerta. Hermanos, estar alerta, estar atentos y estar apercibidos va a lograrse cuando conozco de qué me tengo que apercibir, ¿verdad? Si yo llego aquí y les digo, hermanos, estén atentos y me voy, ¿cómo va a quedar usted? Bueno, ¿atentos de qué? Ah, pero yo les digo, hermanos, estén atentos que a continuación por esa puerta va a entrar un loco gritando en la iglesia. Ah, ahora sí, vamos a preparar. De hecho, Toño, cierre. Ah, al último que entró fue Ramón, no piense que yo le dije loco a él o yo. Entonces, resulta que cuando doy el mensaje de decir de estar alerta, pero alerta de qué, Jesús lo establece y entonces apela a que estemos atentos a lo que él va a decir a continuación. Ahora, resulta que todos los elementos que comprende el capítulo, específicamente, generalmente, más bien diciéndolo, se usa para decírselo a los no conversos, para decirle, prepárese, esté atento, Jesús viene, hay señales. Pero hermanos, cuando usted lee el contexto del capítulo, Jesús no le dijo a inconversos. Jesús trajo a sus discípulos aparte, o más bien, los discípulos dijeron, Jesús, venga para acá, porque estaban en todos reunidos y los llama aparte y dice, Señor, contéstenos las preguntas, y Jesús empieza a desarrollar su discurso a gente que tiene conocido, a gente que conoce la palabra, a gente que quiere estar con él. Entonces esos elementos no es que se los predicaron a los no creyentes, no, fue a sus discípulos, a su pueblo, a los que lo están escuchando. Teniéndose en cuenta, Ignacio empieza el discurso, ¿verdad? Ahora, también si usted nota el contexto, en Mateo capítulo 23, resulta que el Señor empieza a decir varias cosas. Me voy a adelantar por acá. Aquí está. Dice, el Señor en Mateo capítulo 23, cuando tú lo lees por allá en los últimos versículos, el Señor empieza a decir, ayes sobre los fariseos y los escribas. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Y empieza a decir unos ayes. Es decir, su discurso no es en el momento, sino que viene de atrás, diciéndole a los líderes judíos por su apostasía. Ellos estaban mancomunados, estaban unidos todos para enseñar lo mismo. Y aquí, hermanos, más adelante lo voy a mencionar, cuando alguien se une
para no enseñar la verdad y confundir la gente. Por eso cuando se levanta alguien y habla la Biblia y solo la escritura, ejemplo, aquel que pegó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, ¿cómo se llamó? Martín Lutero. ¿Qué día? 31 de octubre. ¿De qué año? 1517, hace 505 años. Él, cuando leyó la escritura, montó una base y dijo, solo escritura, solo revelación, solo ella tiene la verdad. Y cuando empezó a hablar de eso, los que estaban unidos para no enseñar la verdad, lo criticaron, lo señalaron, lo apartaron, hasta intentaron matarlo. Por eso, cuando Jesús apela a la escritura, le llama a ellos escribas y fariseos hipócritas y dice muchos ayes, porque ellos sabían la verdad. Ellos tenían la escritura, todo lo que estaba escrito hasta el momento se lo sabían. Ellos sabían que Jesús venía como un Mesías, pero no le enseñaron al pueblo. La iglesia de Dios, no estoy diciendo nombres, la iglesia de Dios a la que tú asistes, si es la iglesia de Dios, te tiene que estar enseñando Biblia y solo Biblia y lo que ella nos muestra a través de las épocas, de las edades, hasta el tiempo del fin. Si vas a la iglesia y solamente escuchas palabras de aliento, de esperanza, de que todo va a estar bien, de prosperidad, de que vas a conseguir todo en la tierra, hermanos, piense y analice que la Biblia está diciendo, el Señor le habla a ellos que sabían la Biblia, Carmen, pero no la enseñaban como debía ser. Por eso cuando vino a la tierra, vino a los suyos, dice San Juan 1, y los suyos no lo conocieron, no sabían quién era. Hoy, si te estás congregando en un lugar, piensa, es más, le voy a colocar un reto, a veces nos da pena, es que es el pastor Pérez me está escuchando, ¿verdad? Es que es el pastor, me da pena preguntarle nada. Pastor Pérez, venga acá, le tengo una pregunta. El pastor, con la ayuda del Señor y la iluminación del Espíritu, le puede contestar la pregunta bíblicamente. Si tú vas donde el sacerdote, tengo una pregunta, está en la disposición de contestarle bíblicamente tu pregunta. Si vas donde el apóstol, si vas donde el profeta o donde te estás congregando y te dice, te voy a enseñar un mensaje, una palabra, pero cuando voy a la Biblia y me dice, venga acá, le tengo una pregunta, es que aquí leí, ¿qué enseñas al respecto? Dios enseña, o Jesús dijo en su discurso a los fariseos, ustedes se desviaron de la palabra y enseñan cosas de hombres a los hombres, por eso ellos no conocieron cuando yo vine. Ese es el contexto, ¿verdad? Los discípulos llaman la atención de Jesús para que mire el templo. Cuando usted mira el versículo 1, vamos a leerlo nuevamente, dice, cuando Jesús salió del templo, se iba, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios, ¿de qué cosa? Los edificios del templo. Escuchen la respuesta de Jesús. ¿Ustedes ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí comienza ya la profecía de Jesús. Los discípulos están pensando en lo que han adquirido. Ellos colocaban su atención como buen judío sobre el lugar donde se adoraba. Vamos a suponer que aquí la iglesia de Northeast van a otra iglesia. No voy a decir nombres para que no se van a sentir mal, ¿verdad? Pero van a la iglesia de Laredo. Laredo, se me vino ese nombre, la iglesia de Laredo. No, hermanos de Laredo, no tengo nada contra ustedes. Van a esa iglesia y cuando llegan dicen, ay, no, esto aquí es muy pequeñito. Ay, ese sonido tan feo. Ay, los diáconos ni lo reciben a uno. Ay, no, las bancas son muy incómodas. Ay, yo para no vuelvo. Pero cuando le dicen, describe tu iglesia, ¿quieres ir a Norris? Mira el gran templo que hay. Falta llenarlo todo completo, ¿verdad? Pero mira el gran templo que hay. Mira las luces, mira los baffles, mira el sonido, mira el gran equipo, el gran personaje, Jairo, detrás de todo esto para que todo funcione. Mira, mira. Ahí viene Jesús y les dice, vienen a ver estructuras. Yo espero que Carmen, Marta, Ignacio y todos los que están en el Zoom, más que mirar bancas, sillas y mesas y todo lo que hay, miren a quién se adora aquí. Por eso les llama la atención y les dice, ustedes ven todo eso, su confianza está puesta en piedras. Yo les digo ahora mismo, todo esto será destruido totalmente. Aquí hay un mensaje también para nosotros, mis hermanos. ¿En qué ponemos nuestra confianza cuando nos congregamos? ¿En qué ponemos nuestra confianza cuando nos reunimos? ¿A qué venimos aquí al templo? ¿A adorar o a ver cómo se adora o cómo lo hacen? ¿Quién lo dice? ¿A quién eligieron y por qué lo hicieron? Voy a hacer un paréntesis. Ustedes se acuerdan, yo lo mencioné antes, pero por amor a los amigos. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cierto? Y entonces Jesús estaba en la cruz y dice la Biblia, y nosotros que estudiamos la profecía, la iglesia adventista que profundiza en la profecía, también enseña el deseo de toda la gente de que ese día Jesús estaba en la cruz. El Cordero real que quita el pecado del mundo está en la cruz, está muriendo,
Pero un sacerdote, Marta, ese día un sacerdote estaba sacrificando un cordero. Le hago una pregunta. Si alguien que ha leído la Biblia durante toda su vida comprendía, si es un judío, un israelita, comprendía que el cordero era un simbolismo de aquel que moría en la cruz, era un simbolismo. Si ya ese simbolismo se volvió real y es Jesús muriendo en la cruz, ¿por qué mata un cordero si ya el real llegó? ¿Cierto que tiene una lógica? Si toda la vida yo mato un cordero y digo, este corderito representa a Jesús, pongo mis manos sobre él, pongo mis pecados, muere, ay Jesús, perdonaste mis pecados. Era el corderito. Pero ahora Jesús ya vino y está colgado en la cruz. Y dice la historia que el sacerdote, el que leía la ley, el que la enseñaba, el que la profetizaba, el que supuestamente la enseñaba al pueblo, estaba ese día matando un cordero. ¿Usted no ha pensado que muchos adoradores, para no decir quién específicamente, tienen en su mente la palabra, pero parece que están perdidos, no se entiende, no se comprende, no se guarda realmente? Tú lo escuchas y dices, este tiene la palabra, lo alabamos, lo bendecimos, lo exaltamos, es el líder, es el tal cosa, pero tiene conocimiento, pero la verdad que está presentando es verdad bíblica, porque los judíos o los israelitas, los sacerdotes del tiempo de Jesús conocían y la conocían bien, pero cuando iban a guardarla realmente estaban perdidos. El real ya había llegado y él todavía matando un cordero. Por eso, hermanos, como nunca antes, dice la Biblia, ese día, Ramón, el corderito se soltó. Todos morían, pero ese día ese se salvó, porque el real ya estaba muriendo en la cruz. De hecho, la Biblia dice que ya estaba muerto Jesús, se entregó el Espíritu y luego empezaron esos sucesos donde el corderito se voló. Los discípulos llaman la atención de Jesús para que mirara el templo, pero Jesús les dice, nada de esto importa. Lo que viene a continuación es lo más importante. Posterior a eso viene la pregunta, versículo número 3. Estando Jesús sentado en el monte entonces de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que acaba de decir Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Hombre, tengo un templo, tengo un lugar de donde adorar, la esperanza está puesta en una estructura donde todo israelita venía a adorar a Jerusalén y viene Jesús y dice, todo va a ser destruido. Cualquiera pregunta, venga, ¿y cuándo? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo va a suceder? La primera pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo destruirán el templo? Pero solamente sus discípulos escuchen, hacen otras dos preguntas que eso nos tiene que llamar la atención. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero también ¿qué señal habrá del fin del tiempo? Y esas son las tres preguntas que vamos a tratar de resolver. Mateo 24, 1 y 2 dice de que Jesús escucha a ellos y después de escucharlos sus preguntas empieza a resolverlas una por una. Pero aquí hay algo importante. Las palabras que acaba de decir, el versículo dice, están aparte. Vienen de los ayes contra los fariseos, contra los judíos, contra todos los que estaban allí, tal vez doctores de la ley, pero ahora vienen aparte. Vuelvo y repito, la predicación de a continuación fue aparte, solo a sus discípulos. Cuando usted lee el libro de Marcos, dice que específicamente los discípulos eran eran Pedro, Santiago, Juan, eran 4 discípulos que se le acercaron específicamente. Hermanos, cuando llegó el discurso de Mateo capítulo 24, que no estaban todos los discípulos, dice que cuando llegó el cumplimiento de esta destrucción del templo, escuchen bien, ustedes históricamente, busquen ahí en Google, ¿cuándo destruyeron a Jerusalén en nuestra era? La historia dice que en el año 70 de nuestra era Jerusalén fue destruido. La pregunta que hacen los discípulos de decir, ¿cuándo sucederá esto? Específicamente, históricamente tuvo su cumplimiento en el año 70, pero escuchen bien. Cuando leen la historia, Marta, dice que vinieron a destruir la ciudad y el templo de Jerusalén, pero ningún cristiano murió. Ninguno que escuchó el mensaje, Andrés, murió. Te hago la pregunta, Andrés, ¿por qué no murió? Porque ya alguien lo había dicho. Va a suceder, y si va a suceder, estén atentos. Le hago una pregunta, vuelvo a repetir. Si los que predicó Jesús fueron a cuatrico, porque Marcos dice que fueron 4 discípulos Ignacio, ¿por qué después, cuando vino la destrucción, ningún cristiano murió? Si solo se le predicó a 4, ¿por qué?
porque esos cuatricos no se quedaron callados y fueron y le dijeron, cuando Jesús se va al cielo, empiezan a decir, señores, hay una profecía, Jerusalén y su templo van a ser destruidos. ¿Ustedes creen? Y la gente empezó a creer. Y movidos, hermanos, lean la historia, movidos por el Espíritu Santo vino con poder y la gente empezó a predicar. En el año 70, escuchen bien, en el año 70 vino destrucción sobre Jerusalén, pero ninguno de los que escudriñaron la profecía pereció. La historia lo dice porque alguien no se quedó callado, predicó. Pero cuando escucharon, los que escucharon la predicación también creyeron. Porque ¿qué nos ganamos, cierto, hermanos? Hermanos, arrepiéntase, Jesús viene pronto. Amén, aleluya. Y cuando venga Jesús, no se salvó. Tiene que ser alguien que lo predique, pero tiene que ser alguien que también lo entienda, lo enseñe. Hay una predicción muy bonita sobre esta profecía de que Jerusalén iba a ser destruido. Y es que el Señor les dijo a ellos, hay una señal, la vamos a decir ahorita. Para cuando pase esa señal, ustedes estén atentos porque la destrucción viene. Llegó la señal, la gente escuchó, miró y dijo, este es el momento. Y dice la historia que de Jerusalén salieron todos los que escucharon la profecía, se fueron. Y misteriosamente ese ejército que rodeó la ciudad se fue, huyen los cristianos y 4 años después, eso fue en el 66, y 4 años después, en el 70, volvieron a rodear la ciudad. Los que no se fueron murieron dentro. Hermanos, cuando usted lee la historia, dice que la gente se comía una con otra. Carmen, usted se imagina llegar hoy a la casa del trabajo, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? ¿Qué hay para comer hoy? Hay un brazo de mi hijo. Eso suena horrible, eso es apocalíptico. Todos se lo comían adentro, no entraba ningún víveres. Y cuando estaban rodeados y la estrategia era rodearlos para que no entrara comida ni saliera comida, la gente empezó a comerse lo que más había, se comían las correas. Y luego dice la historia, los historiadores, que una mujer tenía un hijo y la otra mujer tenía un otro hijo. Y le decía, mire, hagamos una cosa, comámonos a su hijo hoy y mañana nos comemos el mío. Hermanos, suena cruel, pero fue verdad. ¿Saben por qué murieron de esa manera y perecieron de esa manera? Porque un día escucharon que eso iba a suceder. Los que atendieron la profecía se fueron y los que no atendieron perecieron. Qué triste esa historia, ¿verdad? Esa historia muy triste, pero todo, hermanos, tiene una escritura en la palabra y es donde tenemos que atender. Si estamos atentos a las señales de los tiempos escritas en la palabra de Dios, nuestro destino está seguro, como los hijos de Israel, los hijos de Dios, escucharon su palabra, huyeron y se salvaron. Si escuchamos atentamente la palabra de Dios, los temas de las señales de los tiempos, nuestro destino está seguro. Algo interesante a la pregunta de cuándo ocurriría la destrucción del templo. Jesús les da señales. Los discípulos asocian estas señales con el fin del tiempo. Les voy a decir lo siguiente. Cuando Jesús les dice, tengo que decir todo esto en el contexto para poder mirar lo de las señales del fin del tiempo. Cuando los discípulos escuchan, cuando veáis estas señales, entonces estén atentos porque el fin viene. Jesús estaba hablando de la destrucción del templo, pero los discípulos asociaron esas señales con el fin del tiempo, los que hemos llegado a nuestro tiempo. Entonces Jesús le tocó decir a continuación algo que lo vamos a ver de la siguiente manera. Eran 2 sucesos. Número 1, destrucción de Jerusalén y otras señales del fin del tiempo. Pero los discípulos asociaron las 2 cosas en un solo evento. Jesús, para no molestarlos, no perturbarlos, no hacerlos sentir mal o no confundirlos, les dijo las señales y luego más adelantico con una palabra se las dividió en 2. Miren lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 581. Escuchen bien. En la contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción del templo y Jerusalén y también del gran día de su venida. Dice, mezcló la descripción de los 2 acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como Jesús mismo los contemplaba, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó, unió, mezcló la descripción de las 2 grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado de cada una de ellas. Es como cuando usted le enseña a montar bicicleta a su hijo. Es que yo no tengo hijo, entonces a ver qué. Cuando usted le enseñó a su perro a subirse al carro. Cuando le enseña a su hijo a montar bicicleta, usted le dice, se hace así, se hace así, se hace así. Y toda la vida, hasta el día de hoy, le sigues ayudándote a montar en la bicicleta. ¿Tiene sentido? Le enseñas una vez, le explicas,
pero lo dejas. Mire, ay papá, que esto no arranca. Pues mire cómo arranca. Mire, yo considero que si Ramón hubiera tenido un hijo, este hijo hubiera, mejor dicho, ese hijo hubiera sufrido. Y le voy a decir por qué Ramón, Ramón aquí es mi amigo, porque Ramón dice, pues mire cómo usted defiende, pero Ramón, no, ya le enseñé esos problemas suyos, por la forma de ser de él, ¿verdad? Me lo imagino. Es decir, te voy a decir algo, pero voy a permitir que tú mismo lo descubras. Los discípulos estudiaron, ellos no dependieron de Dios todo el tiempo, ellos investigaron. Por eso su final fue, cuando vino la destrucción de Jerusalén, los creyentes a la palabra se salvaron, porque ellos consultaron por sí mismos. Hoy en día, bienvenido Edwin, bienvenido con su esposa, Dios los bendiga, gracias por estar aquí. Hoy en día se nos habla de una segunda venida de Cristo. Pregunta, ¿cuántos están juiciosamente buscando, investigando, ahondando, preguntando sobre qué es ese suceso y qué cosas me anuncian ese suceso? Porque gente se salvó porque atendió a la palabra. Voy a terminar la lectura. Cuando Jesús se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá del acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que Jesús se levantará en su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres, no encubrirá más sus muertos. Este discurso de Mateo 24 entero no fue dado solamente para los discípulos, los cuatricos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Hermano, hermana, escúcheme. Si en tu iglesia te enseña, tranquilo, eso fue para los discípulos. No, también para nosotros. Por eso tenemos que estar alerta. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Hermanos, aprendamos qué nos enseña la Escritura. A la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Jesús pudo tranquilamente haber dicho, en el año 70. ¿Ustedes no creen que había sido más fácil decir así? Jesús, ¿cuándo destruirán el templo? En el año 70, chao, me voy para el cielo. Pudo haber dicho eso. Pero ¿saben por qué no lo hizo, hermanos? Porque no sé si a ustedes les ha pasado o no sé si han pensado, si supiéramos el día de la venida de Jesús, ¿cómo sería nuestra vida hasta el último día antes de que regrese? Hermana, triste, ¿verdad? Jesús viene en el año 2030, desordenémonos hasta el 2029. Andemos, busquemos, andemos por el mundo, agarremos, amontonemos. Y mañana viene Jesús, vendo todo, me queda plata. Pero ¿para qué si en el cielo no hay plata, cierto? No vendo nada, dejo eso ahí tirado y viene Jesús. Si Jesús hubiera dicho en el año 70 será destruido, los discípulos hubieran entrado en una etapa de relajo, de tranquilidad, de no nos molestemos, no nos preocupemos. Pero Jesús no dijo la fecha, Edwin, justamente para que ellos estuvieran atentos. Pero sí dio señales y los discípulos percibieron las señales y se salvaron, dice la Biblia. Las señales, vamos a leerlo, vamos. 4. Mateo 24, versículo 4. Jairito, gracias. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A cuántos? A muchos engañarán. Para poder ser engañado, quiere decir que estaba en la verdad. Cuando alguien es engañado, tenía la verdad, vienen con una mentira vestida de verdad, te sacan, te engañan. Muchos serán engañados, dijo Jesús en la predicción de la destrucción de Jerusalén. Recuerden, él está profetizando, está dando un mensaje, escuche bien, está dando un mensaje directo para dos acontecimientos, destrucción de Jerusalén y los que hemos llegado al fin del tiempo. Lo dice de manera general. Entonces dice así, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es. Ese específico momento, describiendo Jesús ese evento, le estaba diciendo, eso es para ustedes en el año 70, no es el fin. Él ya está empezando a dar pinceladas, no es que eso es para los del fin, tranquilos. Pero hermano, lo que Jesús estaba tratando de decir es que justamente va a decir una palabrita clave, ahorita la vamos a decir, donde dice, pero los que llegan al fin del tiempo para ustedes también es. Hasta ahí vamos bien, sigue diciendo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores. ¿Ustedes se acuerdan esta semana que hablamos de dolores de parto? ¿Cierto? Principio de dolores, cuando usted lee una versión muy allegada
al griego original, dice dolores como de parto, igualito, angustia, temores. Versículo número 8. Todo esto será principio de dolores. 9. Entonces los van a entregar a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán e engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ¿qué pasa con este? Este será salvo. Habrán engaños religiosos, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, odio, faltos de amor, pestes, enfermedades, persecuciones, lotería. A los cristianos empezaron una persecución, hermanos, cuando usted lee en la historia cómo a los cristianos, de hecho, para matar a los cristianos que estaban dentro de Jerusalén, que a propósito huyeron, hermanos, eso era un ataque fiero contra ellos, pero el Señor los pudo librar. Todas esas señales juntas serían entonces un presagio de la destrucción de Jerusalén y efectivamente comenzaron a ocurrir. La palabra de Jesús se cumplió. Pero aquí dice, todo esto es principio de dolores, pero aún no es el fin. Si Jesús deja el tema allí, le hago una pregunta. ¿Jesús respondió a la pregunta ¿cuándo será destruida Jerusalén? Si dejamos el tema ahí a lo que leímos, ¿está resuelta la pregunta de cuándo será destruida Jerusalén? ¿Fecha exacta? No, pero sí señales. Pero hay una que la vamos a leer en Lucas, búsquela ahí, la voy a leer en la pantalla. Lucas capítulo 21, 20 y 21. Miren lo que dice. Esta, hermanos, si no es más que clara para los discípulos, ya no había respuesta. Lucas 21, 20, Jairo, vamos a leerlo en la pantalla. Los del Zoom, gracias por estar presente, no se vayan, esto está bueno. Lucas 21, 20. Dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué cosa? Y el 21, hermano, el 21, siguiente, dice, 21, 20, entonces, los que estén ¿en dónde? En Judea, huyan a los montes, ¿qué más? Los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no se regresen a Jerusalén. Hermanos, esa fue la señal, Carmen, más directa, Edwin, de que Jerusalén la iban a destruir. Dijo Jesús que habían falsos cristos, falsos rumores de guerras, había muchas cosas, pero una señal les voy a dar clara. Cuando ustedes vean que Jerusalén la sitian, es el momento de huir. Le hago una pregunta. En la lógica humana, si estoy rodeado, ¿por dónde voy a huir? No tiene lógica, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí nos rodearon. El FBI. No, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Vamos a ser muy... Vamos, nos rodearon. Y les dicen, cuando vean la ciudad rodeada, huyan. Lógico, no voy a huir, están ahí. Cuando usted lee la historia, ¿cierto? A Josefo, Flavio José y toda la historia de los judíos, historia corrobora la Biblia. La historia corrobora la Biblia. Dice que repentinamente las tropas romanas se quitaron de Jerusalén. Los que leyeron esa palabra dijeron, es el momento. Se fueron. Y cuando se fueron, se salvaron. Y la enseñanza fue, si están cerca de Jerusalén, ni se arrimen. Si están en el campo, no entren. Así que los que ahorita están comprando campito, los felicito. Si tienen un espacio donde irse a mirar la naturaleza, a mirar al Señor, a tener una finquita, váyanse, hermanos. Eso nos preparará para cuando suceda lo que viene que tenga por suceder. Cuando la gente entendió la profecía, dijo, es el momento de huir. ¿Saben, hermanos? Dice la historia que más de 1 millón de judíos murieron en ese día, 4 años después. Cuando ellos huyeron, vino otro ejército, los cerró, y en esa muerte murieron más de 1 millón de judíos. ¿Por qué murieron? Ellos no debían morir. Murieron porque en la primera sitio que hubo y se fueron, era la noticia, era la profecía de que tenían que irse para no ser destruidos. Es decir, hermanos, escuchen bien, que Jesús lo dijo, se cumplió. Y si la Biblia yo leo, Carmen, de que Jesús viene por segunda vez, va a suceder. Y si la Biblia dice que hay unas señales para su venida, vendrán. Así como pasó en Jerusalén, va a pasar con nosotros. Es decir, hermanos, que cuando usted estudia sobre este evento de Jerusalén,
es una pequeña muestra de que lo que viene a continuación también va a suceder. Posterior a esto, entonces Jesús comienza a responder. Ya vamos terminando, no se me hace, ay, venga, colóquense en pie, vamos todos en pie, 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 vamos, arriba, arriba. Venimos cansados del trabajo. Los que están en el Zoom, si quieren se paran, si no, no hay problema. Muy bien, escuchen bien. Vamos a los que están ahí al lado, hasta al lado, vamos a voltearnos todos a mirar para allá, todos a mirar para allá. Y empiecen a hacerle en la espalda de su amigo, en la espalda de su amigo. Hermano, júntese ahí con Andrés, por favor. Hermano, júntese ahí con Andrés. Gracias. La espalda de su hermano es el arca de Noé. Vamos a mochar, serruchar, 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 lucho, serruchando, serruchando. Luego martillando, 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 martillando. Muy bien, ahora vamos a estar, escuchen bien, eso está como muy áspero. Vamos a lijar, vamos. Sientan esa camisa de Five Below ahí. Muy bien, después la brea, de arriba abajo la brea, la brea, la brea, la brea, para que no se entre el agua. Muy bien, ahora sí hemos, oh no, esperen, a Carmen no le hicieron. Toca voltear a mirar para allá para que le hagamos a Carmen. ¿A qué? Serruchando, 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 martillando, 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 martillando. Vamos a lijar, 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 y después de lijar, vamos a echarle brea arriba. Ay, Ramón, hombre, hacerle a tu esposa, amén. Muy bien, se terminó, pueden sentarse. Gracias. Me disculpan que haga este paréntesis, pero es porque vamos a la última parte que es interesante. Gracias. Los que están en el Zoom, espero que hayan podido disfrutar esta dinámica también. Escuchen bien. Pregunta número 1 resuelta. ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? Cuando estén rodeados, ahí fue, huyan, y se salvaron. Pregunta número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, curiosamente, cuando leas la Biblia, Jesús no respondió la pregunta en orden como los discípulos se la preguntaron. Si yo sigo el orden como los discípulos preguntaron, la siguiente pregunta a resolver es: ¿qué señal habrá de tu venida? Pero él no respondió esa pregunta, él respondió la última. Y luego se devolvió a la del medio. Lo van a descubrir conmigo a través de la Biblia. Esto es bueno, hermanos. Escuchen bien. Mateo 24, Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo número 21. Porque habrá entonces, bueno, de hecho, cuando ustedes leen todos los versículos, el versículo 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19, más hay de las que estén en embarazo y las que vayan a tener hijos por aquellos días. Versículo 20, oren pues para que su vida en el día de la destrucción de Jerusalén no sea ni en sábado ni en invierno. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? ¿A ustedes no les parece curioso que se repitió el mismo discurso si él ya lo había dicho? ¿Ya lo había dicho o no? ¿Se levantarán falsos cristos? Lo dijo para Jerusalén. ¿Se levantarán falsos profetas? Lo dijo para Jerusalén. ¿Habrán guerras, rumores de guerra? Lo dijo para Jerusalén. La palabra clave de la transición entre el mensaje para Jerusalén y para los del fin del tiempo es la palabra que dice: habrá entonces, para ese día. La pregunta que me hicieron, ¿qué sucederá en el fin del tiempo? La voy a resolver ahora mismo. La de cuándo será mi venida no se las voy a resolver todavía. La de las señales del fin del tiempo se las voy a dar. Habrá entonces para el futuro, para allá, para cuando aparezcan estas señales, estén atentos porque esto es lo que va a suceder. Hermanos, sí, no curiosamente, porque Jesús, más que curiosidad y más que como cuando uno tiene suerte, no. Jesús lo dijo proféticamente. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, se repetirá la historia. Le hago una pregunta: si usted ya sabe que en el pasado sucedió, ¿usted será engañado otra vez? La respuesta lógica sería: yo no me dejo engañar. A Eva la engañaron, por culpa de ella y del pecado del hombre estamos en pecado. Si la serpiente apareciera hoy día, cierto hermano, y le aparecía ahí, tengo que decirte algo, te quiero engañar, ¿usted qué le dice? Apártate de mí, Satanás, ya te conozco, traes engaño, traes perdición. No te dejas engañar. Pero hermanos, la profecía está diciendo, Carmen, se levantarán falsos cristos
y falsos profetas que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Para Jerusalén dijo, engañarán a muchos, pero para el tiempo del fin dice, engañarán a los. Hermano, ¿no les parece que eso es de temer, de colocarle cuidado? Y aquí me voy a detener un poquito. Se han levantado personajes diciendo que son Cristo. Se han levantado personajes en el nombre de apóstoles, profetas, anunciando mensajes no bíblicos. Se autoproclaman. Jesús dijo, para cuando empiece el tiempo del fin, vendrán ellos anunciando eso. Se levantarán falsos cristos, y esto lo voy a decir con mucho respeto. No voy a tocar religiones, no voy a tocar mensajes. Si hay alguno sobre la tierra que se coloca en el lugar de Dios, se llama falso Cristo. Si hay alguno sobre la tierra que se autoproclama Jesús, es un falso Cristo. El verdadero está en el cielo, lo dijo Jesús. Si hay algún ser humano sobre la tierra que dice, yo soy Jesús y a mí, a través de mí, interceden para ir al Padre, dice la Biblia que es un falso Cristo, lo dijo Jesús. Si pasó con Jerusalén y Jesús lo anunció para el tiempo del fin, ya nadie escogido que lee la escritura y que entiende la Biblia podrá ser engañado. La tristeza que le da a uno es que muchos de los escogidos serán engañados. Esos escogidos tristemente serán los que no estudian con veracidad y con profundidad la escritura, y entonces cederán al engaño. La palabra clave, les voy a repetir, cuando Jesús hace la transición entre Jerusalén y el tiempo del fin es, habrá entonces. Si usted nota, la segunda pregunta de Jesús no fue resuelta, pero la tercera sí. Y sigamos leyendo. Versículo número 23. 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Versículo 25, ya se los dije antes. Hermanos, la palabra que está diciendo Jesús aquí a los discípulos, hágase de cuenta que se la están diciendo a usted que llegó hasta aquí, hasta esta fecha. Yo ya se los dije antes, ya pasó, va a repetirse. Ya sucedió, volverá a suceder, pero yo ya se lo dije antes. Si Jesús dice, yo ya se lo dije antes, ¿a quién vas a escuchar? ¿Al falso profeta? ¿Al falso apóstol? ¿Al falso pastor? A Jesús, que fue el que lo dijo. Se lo dije antes. Si le dijeren, mirad, aquí está, no vais. Si dijeres, allí está, no vayan. Si está en el desierto, no salga. Mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús estaba diciendo que iban a reaparecer engaños, iban a reaparecer falsos profetas, iban a reaparecer falsos cristos. Había una época de inmoralidad. De hecho, cuando tú terminas el capítulo, dice que como en los días de Noé, la gente hacía y deshacía. Miren el descaro, Andrés. Dios en la época de Noé dijo, sus años serán 120 años. Y 120 años se anunció un diluvio y solo 8 entraron al arca. ¿Dijeron fecha? Sí. ¿Colocaron un término definido, hermana Arceli? Sí. ¿Cuántos años? 120, pero solo 8 se salvaron. Imagínense hoy en día cuando no sabemos fecha. ¿Cuántos, si se le diera la oportunidad a Edwin de decirle Jesús viene dentro de un mes, cuántos de verdad, sin importar lo que falte, mantendrían su fidelidad hasta ese día? ¿O cuántos dirían, me faltan 15 días, me voy a relajar? Faltan 8, falta 1, hoy sí me consagro porque mañana viene Jesús. Si a los antediluvianos enseñándoles la fecha exacta, 120 años, no se salvaron, imagínense a nosotros que no se nos anuncia. El objetivo de Jesús con esta profecía es que estemos ahora apercibidos, atentos, estemos aceptándolo en el corazón. Por si llega hoy, amén. Y si llega mañana, pues también amén. Estoy preparado. Escuchen bien, hermanos. Esas reapariciones de la inmoralidad, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les está asustando lo que está pasando hoy en la inmoralidad en el mundo. ¿Les está asustando? Donde las leyes están aceptando prácticas inmorales que la Biblia prohíbe y condena. Y sí, está bajo el nombre de inclusión, está bajo el nombre de ciertas palabras. Las personas no las rechazamos, quiero dejar claro. Los actos inmorales, la escritura y Dios dice es abominación. Eso es lo que se rechaza. La persona que se arrepiente y busca a Dios se salva. Pero los señales, esos actos de inmoralidad que se profetizaron y que se están viendo,
hermanos, son típica señal de que estamos en el fin del tiempo. Hermanos, yo voy a leer versículo 29. Ya lo último, para ir terminando. Versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán del cielo y las potencias de los cielos serán. Entonces, después de la gran tribulación pasarán estos sucesos. Entonces, 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Escuchen esa palabra, señal del Hijo del Hombre, pero acá hay un problema. Edwin, su esposa, no es una señal que te advierte para cuando llegue, sino que Andrés, es una señal ya viniendo. Ese es el asunto que tenemos que estar apercibidos. Si a mí me dice, mire, cuidado con esta señal porque en poco viene Jesús. Ese versículo dice, aparecerá una señal, pero ya es Jesús viniendo. No hay oportunidad para decir, ay, la señal, me voy a arrepentir. No, es estar arrepentido para cuando aparezca la señal. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran ¿qué? Hermanos, la historia, Edwin, la historia corrobora la escritura. El sol se oscureció, las estrellas como unos meteoritos cayeron aquí en los Estados Unidos. Hubo un terremoto en el año 1755, cual nunca lo hubo en Lisboa, Portugal. Conflicto de los siglos, les recomendamos ese libro para que lo lean. En el año 1780 el sol se oscureció y ese mismo día dice que la luna apareció como sangre. Busquen en la historia. Jesús lo viene y dice, después de la tribulación aparecerán las señales. Ya aparecieron. ¿Qué falta? Esa. Entonces, el transcurso de la historia y las señales se han cumplido una tras la otra. Falta una. Falta esa. ¿Sabe cuál es el caso? Que no sabemos ni el día ni la hora. Cuando nos demos cuenta, ya está en camino. Es decir, que si Jesús muestra de que hay unas señales como el sol se oscurecerá en 1780, 1780 también la luna se puso como sangre, en el año 1755 un gran terremoto y esas cosas sucedieron y miren, fue en el año 1700, hace mucho tiempo, estamos en el 2022 y dice, inmediatamente después vendrá Jesús. Hermanos, si usted está siguiendo la lectura conmigo, estamos en un momento crucial de no seguir esperando, de no seguir dilatando, Ignacio, de no seguir diciendo después, yo vivo otros 30 años. Eso no es así. La caída de las estrellas en el año 1833, aquí en los Estados Unidos dice que una lluvia de estrellas fugaces o meteoritos fugaces, dice que la gente podía hasta leer un libro en medio de la oscuridad cuando pasaban las estrellas fugaces. Después de eso, mis hermanos, después y solo después de eso, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y viene la respuesta de la tercera pregunta. Primera pregunta, se resolvió. Jesús le respondió. Segunda pregunta, la omitió y pasó a la tercera, y la tercera también la respondió. Falta la cuarta. ¿Cuál es la señal de tu venida? Si usted sigue la idea conmigo, le hago una pregunta. ¿Cuál es la señal? Señales para el tiempo del fin ya están, ya se experimentaron y vienen algunas más, las vamos a leer ahora. Sí. Pero la señal de que Jesús viene en las nubes, ¿cuál es? Adina la está diciendo. Escúcheme lo que le voy a decir. La señal de que Jesús viene en las nubes, pues es la misma venida de Él. ¿Sigue la idea conmigo? La señal para destruir a Jerusalén cuando estén sitiados. Vino, la gente huyó y se salvó. Señales del tiempo del fin. Secarán las estrellas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Ya pasaron. Falta responder la última pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Jesús dijo, vengo en las nubes. Es decir, que no hay chance, no hay oportunidad para cuando aparezca yo ahora decir, oh, era verdad, Jesús, sálvame. No hay oportunidad, ya vino. Y según dice ese versículo,
vendrá sobre las nubes con poder y gran gloria y muchas naciones lamentarán. Le hago una pregunta. Si yo veo a Jesús venir en gloria y lo estoy esperando, ¿me voy a lamentar? Lo que está queriendo decir el versículo es que habrá gente que tuvo oportunidad, según la profecía, de buscarlo, salvarse, tener señal, luz, y la rechaza. Y cuando aparezca, se lamentará. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Y este es el último texto. Para todos los que están conectados, es el último texto. No se vayan, no sean así. Ahí están ahí, están ahí. Están los mimitos ahí. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 habla de unos sellos que tuvieron su cumplimiento. Esos eventos apocalípticos del tiempo del fin tuvieron su cumplimiento, pero cuando se habla del sexto sello, versículo número 12, Apocalipsis 6, 12. Mire, cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. Jesús en Mateo 24 dijo, habrán terremotos. Juan, mucho tiempo después, vio en visión algo que no fue para su tiempo, se cumplió en 1755, lo vio en visión y sucedió el gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Juan en visión está en la época del cristianismo, está en la isla de Patmos. Él no nos conocía a nosotros ni nos iba a conocer, tampoco iba a conocer Lisboa, Portugal, no creo que haya ido por allá. El único que conoció Europa fue Pablo, que fue a España, según la Biblia. Ay, qué bueno ir a Europa, hasta Pablo fue, yo no he ido a España. Pues resulta que cuando Juan ve en visión dice, el sol se oscureció. Jesús lo dijo, Juan lo vio y se cumplió en el año 1800, en ese año que les acabo de decir ahorita, que me acaba de escapar. Luego dice, la luz puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. El mismo día por la noche, la luna estaba oscura, llena y roja como sangre. Juan ve en visión, tuvo su cumplimiento. Pero miren lo que dice el versículo siguiente, versículo número 13. Las estrellas del cielo cayeron, 1833, sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió. ¿Qué entienden ustedes cuando algo se enrolla? Está abierto. Anteriormente los libros se escribían en rollos. Se abrían, se cerraban. Espiritualmente lo vamos a poner en estos términos. Hay algo que está velado para nosotros, no lo podemos ver. Cuando se recoja, lo podremos ver. Espiritual, no podemos verlo porque somos humanos. Cuando se recoja, lo veremos. ¿Qué es? Versículo siguiente. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo siguiente. Y le decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Terminamos. Escuchen bien lo que decía Mateo 24, decía así. El sol se oscureció, la luna no era su resplandor, las estrellas se cayeron, hubo un gran terremoto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y las naciones se lamentarán. ¿Ustedes no creen que lo que está pasando en Apocalipsis es un lamento? Los reyes, los ricos, los poderosos, la gente que tiene dinero, pero que tenga dinero y está alejada de Dios, porque hay gente temerosa de Dios con dinero. Esas personas, cuando vean la señal del Hijo del Hombre, que el cielo se enrolla y ven, por eso les digo, hermanos, estamos velados. Cuando el cielo se recoja, veremos la señal y ellos dirán, peñas, montes, cáiganos y escóndanos. Lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24. ¿Sabe quién lo vio? Juan, en la isla de Patmos. Lo vio también y lo especificó también. Y si usted mira el suceso de los eventos, escuche bien, no hay día, no hay hora, pero el suceso está dado. Cuando la luna y las estrellas se caigan, ya pasó. Justo después de esa tribulación y estas señales, aparecerá. Aparecerá. Yo les digo una cosa, eso ya sucedió. ¿Qué viene? Jesús viene. Ya lo que sigue es que viene Él. Yo no soy rico. Yo no soy poderoso. Vuelvo al versículo anterior, hermano. Yo no soy, ahí decía, ricos, poderosos y reyes, grandes y capitanes. Yo no soy eso. Pero puedo ser un esclavo y puedo ser un siervo o una persona libre del sistema. Quiere decir que sea grande o sea pequeño, cualquiera.
que no esté atento a la señal cae dentro del grupo que le dice al cielo, escondan a las montes, escóndanos del que viene sobre las nubes. No queremos verlo, hermanos. Y este es el llamado que vamos a hacer a todos los que estamos presentes y los que están en el Zoom. Escuchen bien. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, del tamaño como la mitad de la palma de una mano. Es la nube que envuelve al Salvador, que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios, aquí no dijo nombres de iglesia, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, católicos, dice pueblo de Dios. Y yo les dije las características bíblicamente hablando de un pueblo de Dios. Guarda los mandamientos de Dios y tienen profecía. Si en tu iglesia donde te recongregas no se guardan los mandamientos, no tienen profecía, aquí dice pueblo de Dios del fin del tiempo y tienen esas características. Dice el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre y en silencio solemne, erícense como me estoy erizando yo ahora, contemplan la nube mientras va acercándose a la tierra, volviéndose cada vez más luminosa, más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto, aquel que dijeron en de Noé, no destruiré más la tierra con agua. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Este libro que acabamos de leer se llama Conflicto de los Siglos, tiene concordancia con la Biblia, le animo que lo lea para todos. Dice, entonces el pueblo de Dios verá la señal. Recuerden que la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Será su misma venida. El pueblo de Dios que guarda la palabra y entiende cómo viene Jesús, entonces lo verá y dirá, se cumplió lo que yo tanto estaba esperando. Pero habrá otro grupo, Deina, y ese es el que nos tiene que dar tristeza, donde ven la señal y dicen, ay, vino Jesús, era verdad. Montes, ¿podrán escondernos? La historia bíblica dice que nadie se podrá esconder. Verán a Jesús venir en las nubes y recibirán su retribución. Anoche hablamos en el juicio, en términos de juicio, que cuando Jesús venga ya el juicio está hecho. Viene por los que se salvan y por los que no, viene a recibir su merecido. Hay un asunto muy especial, hermanos. Voy a cerrar porque ya terminamos, pero no se vayan del Zoom, por favor. Hay un asunto muy especial. Si usted a través de la Biblia hoy acaba de leer que hay señales que son reales, que se cumplieron en Jerusalén y se repitieron en el tiempo del fin, y que la última señal, la última pregunta resuelta para los discípulos, ¿cuál será la señal de tu venida? Jesús responde, mi misma venida es la señal que yo vengo. Y ya pasó lo que tenía que pasar, que son terremotos, caída de las estrellas, gran tribulación y ese tipo de cosas. Le hago una pregunta. ¿No creen ustedes que esa es la verdad? Esa es la verdad, Ignacio. Si en tu casa se enseña eso, gloria a Dios. Si a la iglesia donde vas enseñan eso, le doy gloria a Dios, sigue allí. Pero si ni en tu casa ni en tu iglesia se enseña esto, busca un pueblo fiel, verdadero, un lugar donde se enseñe esta verdad. Porque no podemos seguir engañados. Yo, como predicador, no puedo engañar al pueblo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, es entretener. Vamos a la iglesia a entretener. Siéntanse bien, siéntanse cómodos. Y yo sentado perdiéndome, no puede ser justo. Los judíos, los que enseñaban la ley en el tiempo de Jesús, ellos hacían eso. Sabían la verdad, Edwin, pero no la enseñaban. Por eso cuando vino Jesús, no lo recibieron. Para el fin del tiempo habrán los mismos. Gente que sabe, pero no quiere mostrar la verdad para que sigas engañado. Cuando vean la señal, yo no la podré reconocer, pero los que estudian la verdad, la Biblia como es, reconocerán la señal y aceptarán la venida del Señor. De hecho, lo recibirán con gozo. Quienes no y estuvieron engañados le dirán a todos, escóndanos, no queremos verlo. Si usted tiene conciencia de lo que acabamos de leer en la Escritura, que lo único que falta es que Jesús aparezca, pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes, Ignacio? Carmen, ¿cómo estás tú? Edwin, Andrea, Marta, licenciada, ¿cómo están ustedes? Wilson, si me estás mirando, ¿cómo están? Si lo único que falta es que aparezca Jesús, entonces, y toda la profecía se ha venido cumpliendo y se cumplió y se va a cumplir, entonces, ¿a dónde más ir? ¿A dónde más acudir? El único llamado especial ahora de Dios para su pueblo es que lo busquen, lo acepten y entreguen su vida a Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar a dónde ir. Todos los
19, porque yo y la iglesia estamos conectados allí, Julio, Jairo, todos los 19 dispositivos que están allí, todos los que están escuchando, en el nombre del Señor Jesús escuche, yo ya estoy bautizado, eso para mí no es, no Señor. Los que están atentos a la palabra verán la señal, se salvarán. Pero por casualidad habrá alguno que hoy día no está bautizado y le dice, yo quiero hacer parte del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Es su decisión, pero quiero hacer parte de ese pueblo de Dios. Si hay alguno en el Zoom, no sé si está Leslie, ¿Leslie está ahí? Si queremos saber si Leslie está allí, si estás allí y deseas hacer parte de este pueblo, ponlo allí, yo quiero, amén. Si alguno en el Zoom desea colocar esto en las manos de Dios, allá en el país en el que te encuentras, en Colombia, en México, en Nueva York, aquí mismo en los Estados Unidos, yo quiero hacer parte de ese pueblo, coloca allí, yo quiero, amén. Y vamos a orar por ustedes. Pero quiero hablar con los que están aquí. Ignacio, tú eres un creyente, un fiel hijo de Dios. Y hoy hablábamos en la visita que te hicimos, Ignacio, de que la palabra de Dios es la regla de fe. Y ella se tiene que enseñar como ella enseña. Si donde yo estoy, en mi casa o a la iglesia donde asisto, en lugar de que me congrego, sea aquí o donde vaya, si ahí se habla palabra de Dios, voy a mantener mi fe. Pero si yo sé que aún falta algo, buscaré ese pueblo que honra y glorifica a Dios y guarda sus mandamientos. Pero también estoy hablando aquí con Edwin, con Andrea, jóvenes que están emprendiendo, que están saliendo adelante. Apocalipsis dice, los ricos, los poderosos se lamentarán, pero habrán pobres y también libres. Quizás nosotros hemos llegado aquí donde estamos y estamos logrando muchas cosas. Y estoy hablando también con Marta, estoy hablando con la licenciada, pero aparte de todo lo que hemos logrado, si por encima está Dios, vamos bien. Solo nos resta decirle, Señor, te acepto en mi corazón. Y públicamente, según la palabra de Dios, a través del bautismo le digo, Señor, te entrego mi vida. Pero es una decisión que tú tomas, porque la única cosa que falta ahora es que yo haga parte de este pueblo. Entonces vea la señal y yo esté tranquilo de que soy salvo. Si alguno en esta noche desea en su corazón entregarle su vida a Dios, en el momento que usted toma la decisión, si es hoy, yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Diga, yo hoy quiero entregar mi vida a Dios. ¿Cuándo es el bautismo? Yo me bautizo, amén. Pero si usted dice, no, esta campaña para mí fue un abrebocas, estoy con hambre y deseoso. Yo les dije anoche, aquí hay una iglesia que está dispuesta a estudiar. Aquí hay líderes, aquí hay esposos. De hecho, ya la hermana Alma me comentó de unos esposos muy queridos que ellos están dispuestos y sin importa sacrificar el día del descanso, el domingo que tienen su día libre, más bien porque el día de descanso es el día del Señor, es el sábado, ¿no? El día libre que tengan, la tarde libre, la noche, estoy cansado, pero si alguien me dice, mire, quiero leer la Biblia media hora, están dispuestos. Entonces, como hay una iglesia dispuesta a aprender la Biblia, usted diga, yo quiero entregarle mi vida a Dios, pero quiero afianzarme más en la palabra. Y esta semana ha sido el abrebocas. Dígalo, no se quede callado, no le dé pena. No diga, no, es que ustedes ahí me quieren cambiar. No, aquí no queremos cambiar a nadie ni lavar el cerebro a nadie. Es querer estudiar la Biblia. Si usted quiere eso, déjenoslo saber. Nosotros estamos dispuestos para orar. Ignacio, gracias porque me recibió hoy. Dios te bendiga. Leslie, gracias porque me recibiste hoy en tu casa. Seguimos orando por ti y tu familia. Carmen, gracias por aceptar el llamado que Adina y Ramón le han hecho. Edwin, usted no hay necesidad de decirle, usted agarra su carro y se viene de donde venga con su esposa. Qué bonito, oraremos por tus hijos. Gracias, Marta. Vienes acompañada de tu hijo y eso está muy bonito. Todos ustedes, hermanos, nos motivan a seguir enseñando la Biblia. Si hay algún amigo aquí que omití su nombre, también oramos por usted. Así que, hermanos, en ese orden de ideas, vamos a orar. Usted que ya puso en su corazón, mire, hoy no le voy a decir salga al frente, ay, no, es que ya estoy como apenado. Pero ya en su corazón dijo, sí, quiero aprender. Yo quiero orar para que el Señor ratifique esa decisión. Vamos a arrodillarnos, ¿está bien? Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Los que están allí en el Zoom no se vayan, esperen la oración para que reciban la bendición. Jorlan y Dana, no estamos bautizados, pero queremos ser parte del pueblo de Jesús. Amén. Gracias, Jorlan. ¿Quién invitó a Jorlan? ¿Quién le mandó el link? Oh, mira, aquí está. Mira, Edwin y Andrea están aquí. Bendito sea Dios. Dios te bendiga. Déjame que me voy a comunicar también con ustedes a través de ellos y vamos a orar por ustedes, Jorlan y tu familia. ¿Está muy bien? Gracias. Gracias por escribir ese mensaje. Todos los que están allí conectados y en su corazón también tienen ese deseo, yo quiero orar por usted. Por favor, coloque su decisión en las manos de Dios. Querido Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra es hermosa. Si miramos lo que estudiamos hoy, no fue una cosa así que uno diga, wow, descubrí tal asunto, porque está claro, lo dijo Jesús, no tiene que ser desencriptado porque está muy claro, Señor, la señal es evidente. Gracias, Señor, porque a través de la historia de Israel, en el tiempo en que tú estuviste y que Jerusalén fue sitiada,
esa historia, Señor, tenemos que estudiarla con detenimiento, porque esa nos da una vislumbre de lo que posiblemente sucederá al final. Pero, Señor, la misma Biblia, Jesús mencionando sus mismas palabras, decía, les voy a dar señales. Las señales son esta y esta. Y gracias, Jesús, porque según tu palabra todo se ha cumplido. La historia lo corrobora, lo ratifica. La historia dice que lo que la Biblia dijo es verdad. Padre bendito, si fue verdad, falta una y solo un evento que es muy, muy importante para los que esperan tu venida, y es que justamente tú aparezcas en las nubes para venir a buscar a tu pueblo. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque tú eres grande y maravilloso. En esta noche, oh Dios, en esta noche queremos colocar en tus manos nuestra vida y nuestra decisión. Gracias, Señor, por Jorlan y Dana. Gracias porque ellos han escrito allí en el chat, Señor, están escuchando tu palabra. Ellos directamente dicen, queremos pertenecer a un pueblo, el pueblo de Dios. Por eso, Señor, tómala a ellos su decisión, que alguien pueda acercárseles y decirles con amor, Cristo los ama. A la distancia, donde quiera que estén, permite que el abrazo de Dios los alcance, Señor, que ellos sientan que no están solos, sino que Dios está con ellos. Gracias, Señor, por por Edwin y su esposa. Gracias, Señor, porque ellos han tenido a bien compartir, y eso está bonito porque ellos también han tomado la decisión de entregar su vida a ti. En el momento indicado, Dios les mostrarás el camino que tienen que tomar, y que esa decisión, Señor, se ratificará y se colocará en tu libro para que se haga una realidad. También por Ignacio, Dios, gracias. Él es un conocedor de tu palabra. Él entiende, Señor, que la Biblia le tiene que dar unos mensajes muy claros y directos. Donde quiera él vaya a estudiar tu palabra, Señor, permítele entender que si el lugar es el correcto, allí permanecerá y permanecerá fiel hasta tu venida. Si el lugar, Señor, es un lugar donde falta más estudio de tu palabra, él va a ser ese líder que estudie tu palabra y la enseñe. Permite, Señor, que su esposa, Señor, Rosa, ella está delicada de salud. Oramos para que en el nombre de Jesús pases tu mano poderosa sobre él. También tiene un niño, Señor, un joven, en la condición en la que se encuentra. Solo tú conoces esa situación. Sabes, Señor, las luchas que están pasando, pero gracias, Dios, porque cuando tú vengas todas las cosas serán restauradas. De seguro, Señor, él se levantará, será restaurado, te verá venir en gloria, oh Dios, y de seguro, Dios, por el testimonio de sus padres alcanzará también la salvación. Padre bendito, gracias también por Marta. Ella está aquí, está con el deseo de aprender, de escuchar tu palabra. Gracias porque su hijo la acompaña. Gracias, Señor, porque es una mujer de fiel, Señor, entrega. Por eso, Dios, en el momento que tú toques su corazón de una manera profunda, ella públicamente dirá, Señor, vuelvo a ti porque tú eres mi única esperanza. Señor, Sonia está allí conectada. Ella, Señor, está aprendiendo mucho de tu palabra. Esperamos que el mensaje de hoy, que es directamente traído de la Biblia, se quede en su corazón, que ella siga aprendiendo, que ella siga preguntando y siga más conociendo de Dios. Igualmente todos los que están en el Zoom, familiares, amigos, hermanos, todos aquellos, Señor, que hoy han escuchado tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, se sientan felices porque tú les hablas a su corazón. Los hijos de Dios conocerán tu señal. La señal de tu venida vendrá y con gozo, Señor, te recibiremos porque por todo este tiempo te hemos estado buscando. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida se mantenga fiel. No permitas que nada de este mundo y menos de este país, los Estados Unidos, nos entretenga. Por el contrario, Señor, que eso sea, Señor, un medio para alcanzar mi salvación y la salvación de otros. Si algunas cosas tú nos regalas, algún recurso económico, algún bien material, gracias, Señor, lo vamos a disfrutar, pero nada está por encima, porque lo que es eterno, Señor, es lo que queremos verdaderamente disfrutar. Padre bendito, gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, no se vayan, les voy a decir el último versículo que aparecía allí, que no lo terminé. ¿Sabe cómo decía el versículo, familia? Decía así: entonces verán la señal del Hijo del Hombre, y los que están allí, que no están arrepentidos, dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros. Y entonces se hizo la siguiente pregunta, escuche bien: y ahora, ¿quién permanecerá en pie? Esa respuesta la vamos a resolver mañana. Apocalipsis tiene mañana un mensaje directo. Es un mensaje especial para un pueblo especial, un pueblo hallado sin mancha. Así se va a llamar el tema de mañana. Si usted hoy estaba cansado, mañana va a estar más porque es el último día de trabajo, todo se acumula. Pero cuando, Carmen, se oculta el sol, para los que estudiamos la palabra de Dios, dice, comienza un día especial. Se nos va a olvidar el cansancio. Vamos a venir para escuchar este tema. A todos los del Zoom, gracias por estar aquí. Mañana a la misma hora los esperamos. Dios los bendiga. Una feliz noche. ¿Quién estará en pie? Mañana.